Estamos en el Solsona, vivimos en un centro menor y se llama Cal Estrella y hemos trabajado en un proyecto. Bueno, este proyecto va en una canción que hemos hecho antes y bueno, estamos bien. En este proyecto hemos trabajado sobre una canción y conseguir pintar un muro. Y bueno, detrás de eso hemos hecho aparte un trabajo para sacar unas ideas concretas para la canción y para pintar este muro. Hemos estado juntos hablando y nos han salido 3 temas. La familia, viaje que hemos hecho de nuestros países hasta España. Y aparte, cuando hemos llegado aquí en España y lo que hemos encontrado aquí, los problemas que hemos tenido que enfrentar, racismo, xenofobia, cosas así. Hoy hemos estado haciendo algo muy importante para nosotros. Hemos pintado una pared y escribimos una palabra en catalán. Coneix abans de jutjar, que quiere decir en castellano, conoce antes de juzgar, y pintamos ahí una cara y 2 manos señalando a una persona, buscándole sin saber nada de él. Bueno, hoy me he sentido muy bien, claro. Hoy me he pasado el día muy genial y esto. Bueno, hoy he pintado en la calle y esto, una cosa nueva que he aprendido antes, nunca ni pinté así normal, ni en la calle, ni puede ser en casa o algo. Pero hoy he disfrutado mucho y eso, y ya muy bien, genial. Me he aprendido una cosa nueva. Nosotros hemos decidido pintar el mural con 2 dedos y enseñando a una persona, porque para nosotros tiene relación con la canción que hemos hecho en verano. Fui de Marruecos para buscar un futuro mejor, solo quiero trabajar, no vine aquí a robar. Me fui de Marruecos para buscar un futuro mejor, quiero solo trabajar, te echo de menos y más. Bueno, para intentar explicar a la gente qué quiere decir con ese saben de jutjar, bueno, es tema de que no juzgan a la gente, de cómo han pasado sus vidas, porque hay algunas personas que huyen en sus países porque no están bien en sus países, hay muchas guerras, mucha delincuencia, no se sienten bien, no se sienten seguros en sus países porque no hay seguridad. Deciden venir aquí a buscar un futuro mejor, estudiar. Es que necesitan también cariño de la gente, porque cuando vienen aquí y ven las miradas que les hacen, les acusan diciendo que son ladrones. Bueno, yo a veces entiendo a los ladrones, no es bueno robar, pero a veces les entiendo porque estar en la calle pasando mucho frío, mucho calor, no tener algo de dinero para poder comprarte comida, porque es muy difícil aguantar hambre. Durante 2 días, 3 días, una semana entera, yo les entiendo. Es normal que roben, ellos intentan robar para poder alimentarse. Y a mí lo que me gustaría decir es que la gente, cuando vean inmigrantes o lo que sea, personas que viven en la calle, no les juzgan diciendo que son personas malas, porque nadie no sabe lo que ha pasado a esta persona. A que intenten ayudar, que no les juzguen pensando cosas malas sobre ellos, porque todos conocemos nuestras historias. Y bueno, aparte es que hay gente que tienen, bueno, una idea sobre los centros que no es correcta, que la gente piensa de una manera que es incorrecta, que los chicos de centro son raros, son malos, hacen problemas, pero en realidad no es así. Eso pasa en todo el mundo, aquí en mi país y en todos los sitios, ¿sabéis? Y bueno, que en un centro de menores aquí tenemos las normas, en teoría, tenemos más normas que los chicos de aquí, que estamos más apretados que los chicos de aquí. Si hago algo mal, tengo un castigo, me puedo tener problemas en mi documentación, puedo tener problemas con mis monitores de aquí, que siempre tenemos un monitor a nuestro alrededor a 24 horas, que nos está vigilando, nos está enseñando cosas.
Pues eso, que la idea que tiene la gente no es la correcta, porque aquí aprendemos bastante las cosas y aparte que aquí siempre un chico menor de centro, por mi vista de punto, que se están aportando súper bien. Y bueno, al final es eso, que estamos aquí aprendiendo y vamos, estamos preparando para 18 años cuando tengamos y estemos solos y que sepamos cómo va la vida. El proyecto del videoclip y lo del mural para nosotros es una expresión de lo que tenemos adentro, lo que hemos pasado y bueno, en el futuro bueno, es algo que no se puede parar un día a otro y esperemos que pare, que el videoclip y el muro también sirven para algo, aunque no sea para nosotros, para la generación que va a venir después de nosotros.